Hola, bienvenidos a la llamada Noche Aristas Martínez, donde vamos a hacer la presentación oficial de las últimas novedades de la editorial Aristas Martínez del año 2013, que son el show de Grossman, de Laura Martínez, la insólita reunión de los nuevos Zacarías de colectivo Pan de Madre y Presencia Humana, que es la revista de Aristas Martínez, un objeto ambiguo, un objeto presentado por la propia editorial como un híbrido entre una antología bastante representativa de la línea editorial de Aristas Martínez y una revista. De todas maneras, se puede considerar, yo creo, una antología con cierta continuidad, por lo tanto, un proyecto que empieza ahora. Conmigo están Antonio Roma, poeta, profesor de escritura y antólogo del libro Aquelarre, de la editorial Salto de Página, una antología de literatura española de terror, de la que probablemente hayáis oído hablar. Servando Rocha es autor, es ensayista, publicó hace unos meses La Facción Caníbal, para mí uno de los mejores ensayos que han publicado en España en los últimos tiempos, y también es editor en un proyecto que es la Cerquera Editorial, donde publica cosas maravillosas, que sinceramente lo digo como cumplido, no imagino a nadie más publicando, porque solamente hay uno como él. Laura Fernández, autora de 5 novelas, 4 con su nombre y otra clandestina, y para mí, junto con la persona que está a su lado, que es colectivo Pan de Madre, en mi opinión, 2 de los mejores novelistas que han aparecido en España en la última década, de largo. Como tenemos muchas cosas que presentar y obviamente poco tiempo, porque evidentemente una presentación de 3 libros requeriría 3 horas y no es algo que podamos hacer para beneficio de los presentes, me tomo la libertad simplemente de empezar por Presencia Humana, que es la razón por la cual yo estoy aquí principalmente, y también porque tanto Antonio como Servando también están aquí por esta razón, y después podemos simplemente intentar hacer presentaciones individuales de los libros de Laura y de colectivo. Presencia Humana, como he dicho, es un proyecto que nace para mí con una vocación bastante ambiciosa. Yo, curiosamente, pese al hecho de no estar directamente implicado, de no he estado nunca directamente implicado en Presencia Humana, yo presencié, digamos, un poco la génesis del proyecto, así como las diferentes ideas que precedieron a esto. Supongo que se puede hablar también, remontándonos ya un año atrás, de la Blackpool Box, que fue el otro proyecto del libro colectivo de Aristas Martínez, un proyecto muy ambicioso, una caja donde, digamos, existía también la misma ambigüedad entre lo que era una revista, entre lo que era una antología con muchos medios de cómic, de literatura, fanzine, un poco lo que ha caracterizado a Aristas Martínez hasta el momento, ¿no? Una editorial en realidad bastante joven, en la percepción de la gente, yo creo que más joven de lo que es realmente, porque llevan ya 2 años haciendo cosas muy interesantes. Lo que pasa es que es una editorial que ha empezado muy, para mí, desde abajo, y es principalmente ahora que se está empezando, ¿no?, a dar a conocer. Blackpool Box era un objeto todavía más ambiguo y todavía más complicado, ¿no?, en el sentido en que tenía, digamos, prácticamente todo lo que se puede hacer en formato libro dentro de una caja. Presencia Humana, pese al hecho de ser algo mucho más convencional, si queréis, tiene esta ambigüedad fundamental, ¿no? Es un libro, es una revista. Principalmente también es algo para mí más importante, que es un vehículo de la filosofía de Aristas Martínez. Es decir, si tomamos, por ejemplo, Presencia Humana como una revista de creación, para mí recuerdo, por ejemplo, cuando el Cisco, el editor de Aristas Martínez, empezó a hablarme de este proyecto. Todavía no tenía un nombre, todavía no tenía una forma, y bueno, originalmente recuerdo que él había estado hablando con Carlos de Marco, el minero y músico de Bilbao, que entre otras cosas
se hizo un blog que se llamaba Psique Máquinas. Psique Máquinas era un blog donde aparecían toda una serie de escritores, muchos de ellos escritores completamente desconocidos, algunos de ellos después han sido conocidos, como por ejemplo como Dani, pero que en cierta manera hubo como una especie ¿cómo decirlo?, de sintonía extraña entre Aristas y Psique Máquinas. Psique Máquinas era un blog muy extraño, digo era porque no sé exactamente si sigue o no, pero bueno, era un blog de creación hecho desde una marginalidad bastante importante, donde digamos, ya no se puede hablar simplemente de mezcla de géneros, directamente era un blog completamente contracultural, ¿no? Era un blog muy transgresor, muy oscuro, muy feísta, pero bastante interesante también en lo que estaban publicando. Recuerdo, por ejemplo, que cuando Cisco me dijo que quería hacer una antología con este blog y tal, entonces la idea era, si no recuerdo mal, Carlos y Cisco querían esperar, digamos, un tiempo y ir recopilando todo lo que salía en ese blog, es decir, darle un tiempo para que la cosa fuera creciendo, para que, digamos, el carácter colectivo del blog se fuera ampliando, cada vez más gente fuera participando. Pero entonces yo creo que pasaron dos cosas, ¿no? Hace unos meses, una de ellas, lo que Cisco me contó, dos cosas que le hicieron cambiar radicalmente de idea acerca de lo que quería hacer y sobre todo de los plazos de lo que quería hacer, ¿no? Una de ellas fue un interés editorial y mediático fuera de lo que es Aristas Martínez, un poco por la literatura que él estaba haciendo, concretamente por todo el mundo de la ciencia ficción y por todo el mundo de la literatura prospectiva más experimental, ¿no? Eso es algo que yo creo que, por ejemplo, los que hemos prestado cierta atención al tema, tampoco es que yo sea un experto ni mucho menos, hemos visto, por ejemplo, recientemente muchas revistas, blogs, incluso en prensa generalista, gente escribiendo artículos sobre nueva literatura española de ciencia ficción, etc. Y muchos de los nombres que citaban y tal estaban bastante en la onda de Aristas Martínez y algunos de ellos eran autores de Aristas Martínez. Por lo tanto, ahí había una tensión, digamos, que él pensó que podía propiciar el que apareciera esta revista, ¿no? El otro elemento que yo creo que también precipitó el que Presencia Humana tenga la forma que tenga y haya salido ya, fue un artículo que una persona escribió en una revista llamada Jotdown, donde formulaba una serie de conceptos y una serie de ideas y también inspirándose totalmente en la filosofía de Aristas Martínez, escribió por primera vez las palabras que aparecen en la revista Presencia Humana, que son nueva literatura extraña, como adaptación básicamente de un concepto ya existente, por tanto, que es el concepto de weird fiction, que es básicamente una forma de denominar a lo que sería la literatura prospectiva de hoy en día, no simplemente eso, la ciencia ficción más buscando una forma contemporánea de esto, una forma de captar un poco pues, las mutaciones del género y del mismo mundo en el que estamos escribiendo, etc. Por esto, yo creo, por toda esta serie de circunstancias, Presencia Humana está aquí ahora, cuando en realidad posiblemente podría haber sido un proyecto mucho más abstracto, mucho más a largo plazo. Ahora mismo es una cosa muy concreta, muy de ahora, yo creo. Los autores que han contribuido a la revista son un poco, yo creo, aunque tal vez suene un poco pretencioso, un poco la vanguardia en cierta manera de la literatura española. Muchos de ellos yo creo que lo podéis ver, o sea, son autores que ya, pese al hecho de que no ha perdido este componente un poco de colección de nuevos talentos, muchos de ellos son autores ya publicados, son autores que son familiares para, quizá no los lectores de género más, digamos, más puristas, pero sí, son autores que llevan 4 o 5 años allí, ¿no? Una última cosa que quería decir acerca de Presencia Humana es el hecho de que, como revista de creación, para mí, tiene un interés muy claro, que es que la historia de las revistas de creación en España ha sido siempre una historia bastante disfuncional y bastante discontinua. Por ejemplo, si tengo que pensar ahora en revistas de creación de narrativa, por ejemplo, y con un formato parecido, ¿no? Este formato, digamos, formato de libro, un tipo de revista de creación que se lee como antología de relatos y tal, pues hay una serie de títulos en el mercado. Por ejemplo, está la revista Eñe, que se hace aquí en Madrid y tal, que conocida también por el festival. Está la revista Granta, que es una revista que lleva mucho tiempo, pero que ha tenido una historia completamente errática, etc. Y son revistas que, pese al hecho de que han publicado siempre cosas interesantes, en mi opinión, también han
no voy a decir que han cometido un error, pero sí que se han planteado a sí mismas siempre como revistas de creación de narrativa generalista. Esto es algo que a mí, por ejemplo, yo conozco perfectamente a los editores de estas dos revistas y he hablado mil veces con ellos y se lo he dicho, y en mi opinión, una revista de narrativa generalista quiere decir básicamente pues, que pueden publicar desde autores como, yo que sé, como Villanas o como Marcé, autores muy conocidos, luego junto con otros más raros, más, digamos, menos conocidos, etc. Y a partir de esta especie como de idea de llegar al mercado total, creo que lo que se llega es a no tener mercado, es decir, se llega al hecho de no tener, digamos, un público, precisamente por buscar todos los públicos, ¿no? Es un poco el problema de esta especie como de idea de llegar a través de una especie de sección transversal de todas las manifestaciones de narrativa. Esto puede estar muy bien desde un punto de vista teórico, pero en la práctica para mí no funciona. ¿Qué pasa? Presencia Humana es todo lo contrario. Presencia Humana es una revista de creación que parte de la idea de un público muy concreto. Es decir, va dirigida a un público que es el público de Arizas Martínez, que es un público, si quieres, menor que el de las editoriales, o es un público más concreto o con unas características más específicas, pero es un público real. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que Arizas Martínez es una editorial que, como tantas otras editoriales, es decir, como tantas editoriales pequeñas como La Felguera, como Spot, como Salto de Página, que pese a las limitaciones propias de una editorial independiente, que son básicamente económicas, son de básicamente quedarse sectores de mercado que otras editoriales les han dejado, es decir, es una situación marcada por las limitaciones, pero dentro de estas constricciones que tiene el pequeño editor, han conseguido articular un discurso propio, y eso tiene bastante mérito, en mi opinión, porque un editor hoy en día pequeño se ve normalmente obligado a hacer lo que puede, y hay pocos editores que hacen lo que quieren con lo que pueden, es decir, no sé si me explico, me parece por ejemplo el mismo caso que La Felguera, ¿no? O sea, es hacer este tipo de, o sea, saber exactamente a quién va dirigido tu discurso y sobre todo tener un discurso claro y no cambiarlo, es decir, y para mí Presencia Humana es un reflejo de esto, con la ventaja además del hecho de que al ser un formato, digamos, de revista de creación, tiene esta cosa un poco como de sampler, ¿no? Como de muestrario, como de esto es lo que hacemos y esto es una manera no solamente de llegar a mi público, sino de también usar esto como vehículo para llegar a una serie de lectores que a lo mejor no me conocen, pero que pueden disfrutar de esto, porque realmente yo creo que esto tiene un público, y tiene un público muy respetable, me refiero a nivel de cifras, es decir, este libro puede llegar a mucha gente, en mi opinión. Por lo tanto, yo personalmente, y eso es algo que como yo digo, no es algo que yo debería decir porque yo no tengo una participación directa, pero yo me lo imagino perfectamente y me lo quiero imaginar como algo con una proyección de futuro importante, ¿no? O sea, como un principio. Es decir, lo que estaría presentando aquí no es un producto acabado, a pesar del hecho de que cuando lees el libro realmente es un libro, es decir, tiene una coherencia, en mi opinión, importante, pero sobre todo es un principio. Es una forma de ver el formato de la revista de creación y es una forma que precisamente si estoy aquí y si ya presenté el libro en Barcelona, no sé de qué otra vez es porque lo veo, pues, es decir, veo una idea en el fondo brillante, una manera de plantear este discurso y de ponerlo en las manos de la gente, ¿no? Y bueno, como somos un montón y yo ya me estoy enrollando, voy a dar paso, pues, por ejemplo, a ti. Bueno, yo estoy aquí en calidad de, no sé muy bien qué, me parece que de fan o de lector privilegiado, pero privilegiado solo temporalmente, en el sentido de que yo ya he tenido la oportunidad de leer y en eso, que el privilegio respecto a los que estáis aquí, que vais a comprar la revista inmediatamente, o el libro, o lo que sea este híbrido. A mí, como lector, que es como quiero hablar, solo me mueve una cosa cuando me enfrento a este libro y cuando me enfrento en general a todas las obras, que no productos, que ejecutan las revistas Martínez, y es la inquietud, que quizá es una de las formas más puras de movimiento. A mí la editorial Arizas Martínez me inquieta profundamente, en muchos sentidos. Y sus libros
son como la plasmación de esa inquietud que me provocan. Por supuesto, no voy a hablar mucho del contenido de la revista, voy a dejarlo en vuestras manos, pero me inquieta profundamente la forma en la que Aristas Martínez afronta la labor editorial. Yo tengo relación con el mundo editorial, trabajo para alguna editorial, hago cositas. Y nunca había visto nada así. Nunca había visto colecciones en las que cada número es diferente del anterior, en las que las raíces, o los rizomas más bien, que unen un libro con otro en la colección, son tan profundas, tan subconscientes, colectivamente, pero tan inconscientes en general. Y a mí eso me perturba mucho, pero me perturba mucho también la forma en que cada uno de los libros es presentado. Me mueve. Llego al libro y nunca sé lo que voy a encontrar. Yo puedo leer 4 novelas seguidas de la misma colección, de cualquier editorial, no necesariamente mainstream, y tener una idea clara de qué me voy a encontrar en el siguiente libro. Por supuesto, variará el argumento y puede incluso el género, pero entiendo muy bien el criterio por el cual se está guiando ese editor, si es que lo tiene, que no siempre. Sin embargo, con Aristas Martínez, intuitivamente consigo acercarme un poco a lo que creo que ellos intentan hacer, pero cada libro es absolutamente desconcertante respecto a todo lo que yo había leído antes, respecto a mis propios referentes literarios, respecto a mis lecturas, ya sean del fandom o fuera del fandom, o de la corriente de la literatura en general, ¿no? De la historia literaria en mayúsculas o de los libros de texto. Esa inquietud produce para mí el efecto que tiene que producir toda la literatura, y en ese sentido apoya brutalmente al texto, porque los textos también están elegidos con esa idea perturbadora, ¿no? O como me decía Servando antes, ¿no? Con esa idea de la anomalía, ¿no? Todos los textos parecen anomalías, efectivamente, anomalías en el espacio-tiempo. No se sabe de dónde vienen, ni a dónde van, ni por qué nos han percutido de esa manera. Digo, esa forma apoya brutalmente ese texto que pretende perturbarnos, ¿no? Pero la forma en sí también, la manera en que eligen el papel, la manera en que ilustran o en que buscan a ilustradores acojonantes y la manera en que te presentan el libro, a mí me descoloca. Y como decía, eso para mí es la esencia del fenómeno, ¿no? De la literatura, que es la desautomatización, la puesta en duda de la realidad tal y como la entiendo, y por supuesto de la realidad de algo tan prosaico como la realidad editorial. Pero va más allá de la realidad editorial, sino que extiende sus tentáculos a la realidad en general. Toda la literatura fantástica, toda la literatura hace eso, ¿no? Pero parece como que ellos tienen un discurso muy claro, estoy muy de acuerdo, un discurso muy claro de cómo hay que hacer eso. Entonces, para mí, esa desautomatización, si yo fuera vosotros, que lo soy, me lanzaría cada semana a ver si han sacado algo esta gente, porque coges el libro y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Piensas que vas a encontrar un relato de ciencia ficción y que empieza de manera, pues yo que sé, ucrónica, y de pronto se convierte en otra cosa. Te mandan un libro plagado de seudónimos con autores varios, corales, a varias manos, que dices, ¿esto por dónde sale? ¿De dónde viene? Y no hacen más que resquebrajar una y otra vez cualquier idea de lo que yo concebía como que iba a ocurrir en ese volumen, ¿no? Esa capacidad de sorpresa y de esa automatización es admirable. Y desde ahí soy un lector y un fan absoluto de esta colección, y cuando algún día yo publique alguna cosa, pues me lanzaré a sus brazos y les diré, por favor, publicadme o matadme, pero sacadme de mí mismo, que es lo que yo creo que hacen en todas sus colecciones, tanto en la literatura pulpa, que de pronto leo historias delirantes, Lady Grecia, historias delirantes llenas de absurdo, a la poesía de Luis Gámez absolutamente experimental que te arranca la cabeza, a Presencia Humana, o este libro que ayer, que aún no he leído, pero que estoy en ello, estoy en ello en cuanto me compre, quiero decir, pero que ayer ya me estuvieron Sarri y Cisco o editores comiendo la olla con él, y ya, bueno, ya no puedo esperar, ¿no? Yo me voy a ir, me voy a coger ese libro, me lo voy a llevar, me voy a ir a un rincón allí a leérmelo con vuestro permiso y dejar paz. Entonces solamente es eso, mi voto aquí como lector es de ánimo a los lectores que pueda haber aquí, que podáis estar interesados en esta antología, para decir, bueno, perdón por esta mercadería, un poco tal, pero compradlo, de verdad, o sea, os puede desequilibrar, en el mejor sentido de la palabra, os va a torcer. Y eso, bueno, pues eso no se paga con cuánto cuesta esto, 18 euros, 20 euros, pues no. Dicen, pues eso, ¿no? Pues eso no lo ofrecen todos los libros. Si sois lectores, que estoy seguro de que lo sois, o no estaríais aquí, sabréis que esto pasa muy poco. Hay que leer muchos libros para encontrar libros que te hagan eso, que te muevan de algún modo. Sin embargo, esta gente parece haber encontrado una cierta, no quiero decir fórmula, ni tampoco
mecanismo, ¿no? No sé, tienen una varita, tienen un don, tienen una mirada, y esa mirada es un discurso, y ese discurso, ya digo, no solo son los textos y la selección de textos, que es lo que se espera de una editorial, es también la manera en que trabajan los textos, la manera en que me consta que tratan los autores, la manera en que desde la, pobreza, pagan, buscan, indagan, investigan, no se detienen nunca en lo que ya están haciendo, ¿no? Y bueno, y saben que su camino es largo. Yo voy a estar ahí, en el camino, por lo menos leyendo. Y ojalá vosotros también encontréis algo de todo esto que me pasa a mí cuando leo en Presencia Humana. Y ya doy paso, por ejemplo, a Salvador. Bueno, pues lo primero es agradecer porque yo he llegado un poco tarde, he cogido el tren un poco tarde, ¿no? Porque no he tenido tiempo todavía de diseccionar, en el caso de Presencia Humana, un trayecto de Murcia a Madrid son unas cuantas horas, entonces sí que lo he estado de ida y de vuelta, que son un total 8 más o menos, pues sí que he estado con el libro en mis manos, ¿no? Pero sí me ha parecido y me ha agradado y me ha gustado y de alguna manera siento que a pesar de que antes nos presentamos, ¿no? Porque el Facebook es traicionero, ¿no? Pues siempre ¿no? Siempre aparece guapo, pero cuando nos hemos conocido la primera vez que nos ponemos un poco, nos damos las manos, ¿no? Pero siento de alguna manera que con algunas de las personas que están involucradas en este proyecto, pues siento que hay una que nos pudiéramos haber conocido hace mucho tiempo y hay una, sin duda alguna, hay una alianza y hay una energía ahí que creo que es importante mantener. El colectivo Juan de Madre sí, porque a ver, el colectivo Juan de Madre, cuando de pronto llegan con un libro a mí me parece tan maravilloso, interesante, valiente como la insólita reunión de los jueves de Ricardo Zacarías, pues me desarmó, porque además es que pulsaban teclas que a mí me parece que son fundamentales, ¿no? Porque claro, me están hablando de creación colectiva, me están hablando de una serie de construir un relato desde una manera totalmente sorprendente, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de viajar, ¿no? El hecho de perderse, ¿no? El hecho de perderse para encontrar los mejores tesoros, ¿no? Que creo que eso es fundamental, ¿no? Entender la historia, entender la literatura como una cartografía inmensa, ¿no? Como una especie de cadáver exquisito que abriéndolo llegamos a descubrimientos importantes, ¿no? Por lo tanto, dar las gracias a Cisco y es un privilegio estar aquí compartiendo el ring con vosotros, ¿no? Y algo importante, porque realmente cuando estábamos ahí afuera digo, bueno, ¿yo de qué voy a hablar? O sea, realmente no. Pero creo que en una época como la actual, se está hablando de la nueva narrativa, de nuevos autores, una especie de vanguardia de alguna manera, o nombres que parecen que son muy interesantes en el panorama actual. Creo que el hecho de cuando uno lee la contraportada de Presencia Humana, que realmente es sorprendente porque recoge todas las palabras que molan, ¿no? Investigan la anomalía y lo ignoto. Luces estroboscópicas. Tiempos sin amarras ni brújulas, de espasmos de historia, ¿no? Todo esto lo que me venía a la cabeza es algo que para mí es fundamental, que es el sentido de la periferia, ¿no? La periferia como algo estratégico. En los tiempos actuales, donde realmente la gente escribe por muchas razones, hay otro tipo de escritores que se sitúan estratégicamente en la periferia, ¿no? En el extrarradio. No porque renuncien a llegar al centro, ¿no? Sino porque es una posición estratégica. Y yo creo que ahí es donde se sitúan los escritores que aparecen en Presencia Humana, o al menos son los que pienso yo, incluso el colectivo Juan de Madre, ¿no? Y a mí eso me parece interesante. En la periferia es donde siempre han sucedido las mejores cosas, ¿no? En los extrarradios donde siempre han estado los mejores bares, donde se han producido los mejores encuentros y donde está el fin del mundo, ¿no? Que es donde, y creo que ahí en ese sentido creo que es interesante y bueno, y yo más no puedo decir, luego podemos comentar otro tipo de cosas, pero voy a dar el paso aquí a mi derecha, que tenemos una especie de círculo mágico. Hola. Bueno,
Ah, sí, funciona el micrófono. Bueno, como me ha sido tocado el rol de presentaros a vosotros también, ya he empezado a hacerlo un poco explicando vuestras cargas y todo. De hecho, la situación terrorífica en la que me encuentro es que, o sea, he hablado con vosotros en público 3.000 millones de veces sobre vuestros libros, o sea, si sigo hablando y describiéndolos en el tono en el cual ya os he descrito un millón de veces, lo más probable es que os levantéis y me rompáis la cara. Entonces, más allá de lo que vosotros os interese, por ejemplo, decir acerca de estos dos títulos en concreto, quizá me centraré en algo un poco más concreto para evitar la repetición, sobre todo en el caso tuyo, Laura. Por ejemplo, me gustaría hablar de tu relación con Anisas Martínez, evidentemente, con la cual has colaborado 3 veces ya y eres ahora mismo, yo creo que probablemente junto con Dani, o sea, son los nombres que están llevando la editorial adelante, o al menos, digamos, está aquí como bandera de lo que hace la editorial, ¿no? Cuando en realidad tú no empezaste en esta editorial en absoluto. De hecho, a nivel de carrera, a mí una cosa que me fascina, por ejemplo, de tu obra es que, o sea, tú empezaste con Bienvenidos a Welcome desde lo que yo calificaría, creo que sin exagerar, la excentricidad más absoluta. O sea, has cautivado a los lectores con esa excentricidad, me parece como un discurso completamente incorruptible, porque después, es decir, o sea, en realidad has llegado, en mi opinión, digamos, a lo más alto que puede llegar un narrador de novela literaria en España, que es Seix Barral. Es decir, por encima de esto, o sea, no, a nivel, me refiero, de prestigio y a nivel de lo que sería una literatura así más, bueno, que llaman literaria, pero en realidad quiere decir básicamente literatura seria, literatura, etcétera, no de género. Sin embargo, tú has llegado con lo que has hecho, no has cambiado en absoluto tu registro para nada, o sea, me parece fascinante porque dentro de la editorial Planeta probablemente sea la cosa más absolutamente subversiva que hay, ¿no? Y sin embargo ahí estás, ¿no? Y también, es decir, has hecho algo que, pues, que otros narradores también han hecho, o sea, incluso, o sea, que yo de repente salir un poco de este discurso, colaborar con Anisas Martínez, hacer, digamos, una literatura que es, si quieres, ligeramente distinta, pero no en realidad en absoluto. Entonces a mí lo que me interesaba preguntarles un poco, desde este fandom tuyo que tengo, o sea, de decir aquello, vale, o sea, flipo con esta persona que está haciendo esto y que encima está haciendo aquello Planeta y está, luego se va por aquí y tal allá, un poco, no sé, simplemente por estar aquí los que estamos, ¿qué clase de evasión te reporta a ti el hecho de Anisas Martínez? ¿Qué clase de experiencia encuentras de aquello? ¿Cómo es diferente una cosa que otra? ¿Cómo lo vives? O sea, ¿cuál es tu, por ejemplo, digamos, tu perspectiva, ¿no?, de esto? O sea, ¿cómo decides dónde publicas un libro? Si tú simplemente tienes tu discurso y los demás se adapten a él, o si tú realmente, por ejemplo, te gusta este juego, ¿no?, aquello de escaparte de vez en cuando y hacer algo, aquello que tenga, te diría más libertad, pero es que tampoco creo que nunca hayas tenido una falta de libertad. Ya, pero sí que es verdad, bueno, hola a todos, gracias por venir. Sí que es verdad que me siento como más libre con estas historias como de marcianos que hago, aparte de la línea seria que yo le llamo, que tampoco es seria, pero digamos que yo siempre tengo un proyecto de novela grande o seria, considero así para mis adentros, que no es para nada serio, pero lo considero así, en el que siempre estoy metida, y paralelamente a eso escribo cuentos de marcianos, de este planeta Redrick que me surgió un día por casualidad porque tenía que entregar un cuento que me pidieron y pensé, voy a hacer un cuento de marcianos, y a partir de ahí ese cuento me llevó a otro y a otro, y estoy creando como un universo paralelo en el que realmente me siento mucho más libre y más desacomplejada, en el que cualquier cosa que os imaginéis puede hablar y tener conversaciones con cualquier otra cosa que os imaginéis, desde edificios telépatas hasta limoneros que hablan también. Bueno, o sea, cualquier cosa que os podáis imaginar. Digamos que doy rienda suelta a todo lo que me apasiona de la ciencia ficción más divertida, Douglas Adams, pero también Robert Sheckley, y la paranoia de Philip K. Dick. Me gusta muchísimo todo el tema de la telepatía, la locura que tenía él, porque la gente pudiese ser telepata, y la paranoia de que le podían oír pensar, y todo eso me encanta. Los edificios que piensan, entras al edificio, el edificio ya te está oyendo lo que quieres hacer, me pareció genial.
Eso es algo que pasa en el cuento que sale en Presencia Humana. Y bueno, pasó con el show de Grossman, que es una historia que se me hizo mucho más larga que el resto, una historia de Redrick que llegó a tener más de 100 páginas, y bueno, una vez la tuve acabada pensé, ¿qué hago con esto? ¿No? Y yo pensaba que simplemente se quedaría ahí para quizás si algún día acababa recopilando todas las historias de Redrick, sería como la típica novela que incluyes al final, en plan, esta es la más larga de todas ellas, porque todas están relacionadas. Pero luego conocí a los chicos de Aristas y a través de mi trabajo, que yo soy periodista cultural, y entrevisté a un autor de su catálogo y me encantó las ediciones que le hacían. Fui a la presentación que hicieron en Barcelona, los conocí en persona y empezamos una relación como por email, por correo electrónico. Ya les hablé de que tenía esta novela y de que se la podía enviar a ver qué les parecía, y que a mí me gustaba la idea de que tuviese lo que ha dicho antes Antonio, ¿no? Ese aspecto todo que tienen como de inquietante y de cosa extraña, y sabía que le iban a cuidar muchísimo. Yo esa novela la quería mucho porque es como una cosa, como un marciano también dentro de lo que hago, y pensé, bueno, se la envío y me gustó mucho. Y ahí arrancó todo. Yo creo que en mi caso no he sido consciente nunca de que estaba saliendo de Silvarral ni nada, no estoy saliendo, digamos que sigo ahí, sino que un añadido más, ¿no? En plan, bueno, esto es algo más que hago, y como yo soy muy fan de muchos escritores, me gusta mucho, cuando me gusta mucho un autor quiero leerlo todo y quiero leerlo ya, y si escribiera más mejor. Me da mucha pena cuando los autores ya no están y ya no puedo leer nada más de ellos. Pues entonces quiero pensar que a lo mejor a alguien que me lee le gusta mucho leer cosas mías, y pienso cuanto más saque y más a menudo y más todo, más mejor será, ¿no? O sea, yo me lo pasaría genial con... Yo fuera fan mía. Puede salir un libro dentro de 3 meses, ¿no? Y es que yo escribo siempre así. Entonces los relatos, en este caso de Presencia Humana, de hecho ha sido prácticamente express, porque fue como todo muy improvisado, y prácticamente lo escribí en 4 o 5 días, y de ahí ya me surgió otro. Digamos que estoy siempre o en un universo o en el otro, o con un pie en cada uno, y entonces necesito que salga todo. Es lo que ha dicho Antonio, exactamente igual, ¿no? Hace que salga de ti, ¿no? Que se quede ahí para encima. Bueno, Laura, además de ser la novelista genial, es uno de los seres más, iba a decir prolíficos, pero yo creo que prolífico no es el adjetivo, porque prolífico se podría interpretar en el caso de una escritora como una persona que escribe muchos libros. O sea, Laura no solamente escribe muchos libros, o sea, hace mucho de todo. O sea, es decir, ella vive en una dimensión temporal distinta a la cual el tiempo... El tiempo sí, exacto. O sea, todos nosotros estamos atrapados en esta pesadilla de las 24 horas, pero ella claramente ha encontrado la forma de hacer que sucedan más cosas en 24 horas. Por ejemplo, puede escribir un libro en 4 días. Prácticamente nadie. Pensaba que has hecho libros. Bien, ahora me siento un poco mejor. Bueno, tú, Dani, también evidentemente tengo este pudor de quien ha presentado todos tus libros ya, y por tanto me siento fatal, pero bueno, o sea, me gustaría empezar, digamos, con una distinción que hago entre vosotros dos, que yo soy súper fan de todo lo que habéis hecho. Lo digo en serio, o sea, no voy a aquello, aunque presente un libro, no necesariamente quiere decir que aquello, tío, soy fan de todo lo que has hecho, como vosotros lo sois, ¿no? En el caso de Dani, del colectivo Pan de Madre, así como por ejemplo conozco muy bien a Laura, y es una persona que sé perfectamente, o creo saber de dónde viene, porque ella es una persona, por ejemplo, que es una devoradora de libros y de películas y de cómics y tal, y además lo dice muy claramente, y se lo lleva como sus secretos en la mano, y en su blog y tal lo pone y comparte su fandom y tal. No tengo ni la menor idea de dónde viene lo que escribe Dani, y no lo quiero saber. Es decir, de hecho, acerca de Dani prefiero saber lo menos posible, porque, o sea, me parece todo lo contrario. O sea, para mí es un enigma, y intento, como digo, mantener mi relación a una distancia en la cual no sé exactamente qué es lo que pasa realmente con él. Primero porque he leído 2 libros de él y 2 relatos,
los dos relatos que publican las antologías de Luis Martínez, igual alguno más ahora que me olvido, pero básicamente han sido estos ya 2 libros y 2 relatos, y cada cosa que he leído ha sido como, no quería saber nada hasta el momento de empezar para que me pudiera otra vez, ¿sabes? Aquello, estar aquí y decir, hostia, no me lo puedo creer, lo he vuelto a hacer, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso digo, ¿no? Que prefiero que sigas ahí en tu perpetuo ocultamiento detrás de un colectivo imaginario, en tu mundo personal. Yo cuando lo conocí fue hace 2 o 3 años cuando publicó el libro de los vivos, en el cual recibí un mensaje misterioso de una persona que yo no conocía, que era de hecho tu editor, el editor de Sloper, que me escribió y me dijo, no, hay una persona que vive a 200 metros de tu casa, ha escrito un libro y tal. Leí el libro, me quedé completamente, o sea, necesité unos días para recuperarme, un libro completamente desconcertante, un libro maravilloso, una compilación de traducciones apócrifas de relatos ocultistas, con una onda así como completamente árabe, experimental, donde aparecía yo como personaje secundario. Para empezar, pero claro, el hecho de encontrar a ti mismo como personaje secundario de un libro ajeno no me prepara tampoco para la experiencia de conocer a esta persona con un aspecto parecido. Hicimos la presentación, que fue evidentemente completamente extraña, porque era una reunión inverosímil y fue seguida, y aquí lo digo y me vas a disculpar, por el book trailer más desconcertante que he visto en mi puñetera vida. Fue algo así como una especie de sesión indescriptible de imágenes que él proyectaba y que me pareció, dije, realmente aquí hemos encontrado una mina. De todas maneras, como he dicho muchas veces, La insólita reunión de los 9 zacarías no tiene absolutamente nada con el libro de los vivos. Si solamente hubiera leído esto ya estaría, digamos, subiéndome por las paredes. O sea, es un libro que todos los que habéis leído podéis ver que, o sea, como por ejemplo, como novela de género, como novela de ciencia ficción, tiene un funcionamiento espectacular. Yo, por ejemplo, puedo decir que no he visto, por ejemplo, un dominio, digamos, de lo que es la narración de las paradojas temporales y de todo ese tipo de cuestiones. No lo he visto, vamos, en muchísimo tiempo y tendría que remontarme como maestro del género. Al mismo tiempo es un libro que, si lo lees, tiene un trasfondo de una oscuridad y de un mal rollo ahí, ¿sabes? Y una cosa como completamente perversa. O sea, me parece, vamos, para mí uno de los libros esenciales que se han publicado en España en los últimos años. Como nuevamente te tengo que preguntar algo y ya hemos pasado por esto varias veces, me gustaría preguntarte primero también como ella por tu relación con Aristas Martínez. Imagino que con el tipo de literatura que haces tú también debe ser, digamos, una situación bastante ideal, pues, es decir, mira, tenemos editores que van a convertir un libro que ya es un objeto, aquello mental o platónico maravilloso, en un objeto físico maravilloso que puede estar a la altura de tu imaginación, de las cosas que tienes en la cabeza, pero también, no sé, me gustaría preguntarte por eso, también por la novela en general, pero también por el valor que le das, cómo llegaste a estar con ellos y cómo te has convertido, digamos, en la estrella de Aristas Martínez. Pues los conocí a partir de la presentación del libro de los vivos que comentas, que estabas tú y estaba Francisco Javier Pérez, y Francisco Javier Pérez me obsequió con el 5 canciones de cuna que había publicado con Aristas Martínez. Así conocí la editorial, y cuando tenía el manuscrito de La insólita reunión, que me parecía la verdad un libro difícil, extraño y difícil de vender, porque son como muchas cosas a la vez, y encima lo firmamos un colectivo, y lo moví en algunas editoriales, que ya las editoriales así que sé como más indies, ¿no?, del panorama español, pero no acababan de contestar tampoco. Lo dejé un tiempo, luego fue cuando ya pasó después lo de conocer a Francisco Javier Pérez, de conocer el proyecto de Aristas Martínez, les envié el manuscrito, y ahí al parecer les gustó, y ahí empezamos con la relación para fabricar el libro. Yo estoy encantado de poder trabajar con ellos, así sea durante mucho tiempo, por lo que dices, porque te dan el margen de libertad y de crear lo que te apetezca, y cualquier locura que se te pase por la cabeza, te dicen que sí, le suman 3 locuras más a eso. O sea, cuando estábamos hablando para preparar la insólita reunión, se llegó a valorar hacer el índice imitando la máquina de pensar de Ramón Llull,
que es girando los círculos y según giras es hacer que te llevas a la página concreta. Y eso lo planteé como, mira lo que se me pasó por la cabeza, y Cisco, lo miraremos. Lo cual ya, aunque luego evidentemente no se podía hacer, pero que ya digan, lo miraremos, mira, esto, como me den a mí mucha cancha. Y es una experiencia, funciona completamente, para mí me funciona perfectamente. Y luego el gusto que tienen a la hora de escoger eso, a la hora de hacer los objetos, del diseño y a la gente que escoge. A mí hay una anécdota que me gustaría comentar que tiene que ver con el libro. En el libro Ricardo Zacarías es un científico de principios del siglo, de Barcelona, bueno, que vive en Barcelona, que defiende que fue partícipe de toda una corriente de la física de la época que se llamaba la física electromagnética, que se basaba en una concepción completamente distinta a la tradicional del universo. Normalmente nosotros pensamos que el universo, la cosmovisión así imperante, que el universo está constituido por unos pequeños átomos independientes entre ellos, ¿no? Que son como un puzzle que se juntan y forman el universo. Esto es lo que dice la física, esto es lo que dice desde los griegos, lo teníamos así, pero Ricardo Zacarías y los suyos no estaban de acuerdo. Actualmente la teoría de las cuerdas tampoco está de acuerdo con eso. Actualmente, y Ricardo Zacarías fue un precursor de esa teoría, el universo en realidad no está dividido en átomos, sino que sería como una sola gran partícula, digamos, un solo elemento que forma todo el universo. El universo es un continuo que aúna todo lo que existe. No podríamos aislar ningún tipo de partícula independiente a la otra. De alguna manera todo esto estaría conectado. A mí es este razonamiento físico que empieza a ver bastante parte de la física actual que está contemplando como posible forma de entender el universo, igual tiene consecuencias en pues esa forma de entender el universo como un continuo y que todo está unido. De alguna manera mi experiencia con Aristas Martínez me hace confirmar que tal vez esto no solo es una teoría de la física cuántica de las cuerdas actual, sino que de alguna manera nos influye en la forma de vivir. Y me ha pasado dos veces, uno con Presencia Humana, en el que es una antología en la que nos dieron pues un mes y medio para hacer un relato, para hacer una letra detrás de otra, eso cuesta mucho. Lo hicimos así un poco abocadamente, y luego cuando he podido leer la antología, de alguna manera están conectados todos los cuentos entre sí. Una serie de imágenes que se repiten, como árboles que hablan, como tuertos, como cosas, hasta elementos con detalles que de alguna manera mágica o no mágica, porque si la física ya no lo está diciendo que es mágica, lo confirman. Con la Insólita Reunión me pasó algo parecido. Cuando llegó el momento de editar la Insólita Reunión, los editores de Esquisara me proponen un ilustrador para la portada y tal vez para alguna ilustración interior, y me hablan de Javier Jubera, que yo había conocido su trabajo en la Black Box, que tenía algún dibujo, pero bueno, no conocía su nombre, no sabía quién era. Me enviaron un par de links y de golpe me puse a mirar su trabajo, y fue como un flash automático de el universo es un continuo. O sea, esto no puede ser una casualidad, es el trazo que necesita Zacarías, y se confirmó cuando me empezaron a enviar las ilustraciones que iba haciendo Jubera. Sin él y yo no teníamos ningún tipo de contacto, y de repente estaba ahí exactamente, bueno, no lo que yo habría imaginado porque no tengo esa capacidad, pero o sea, tocaba exactamente la fibra que queríamos que tuviese Zacarías, desde la portada hasta las ilustraciones, absolutamente todo. De alguna manera es como reconfortante cuando te pasan estas cosas, porque es como, pues sí, a lo mejor no estamos tan solos, ¿no? Una maravilla. Y esta es mi experiencia trabajando con Aristas. De hecho, yo creo que ya que tenéis un micrófono y podéis usar los dos, deberías conceder el derecho a réplica, y así completamos la rueda de... Exactamente, le toca, está tocado. Bueno. Pues yo quería agradeceros a todos que hayáis venido y tal, y nada, pues cualquier cosa que diga Aristas Martínez sería repetirme, así que
pienso exactamente igual que ellos y tal. Y lo único que cambia un poco es que, claro, vosotros como escritores y tal, es la parte de que yo soy ilustrador. Y entonces comparto ese gusto por las ediciones y todo eso que decís y tal, pero lo llevo a mi terreno, que es la ilustración y tal. A mí cuando me llegó la llamada de Cisco, pues ese mismo día yo acababa de ver una exposición que hubo de William Blake en el Geisha Forum, creo que fue. Y entonces a partir de ahí empecé a leer la novela y entonces vi como unas anécdotas y unas coincidencias, pues creo que bastante interesantes. Esto en un proceso de trabajo, pues, a ver cómo me explico, pues vas viendo como que hay detalles que te van llamando de una manera como... No sé cómo explicarlo, la verdad, me cuesta mucho hablar en público y tal, pero bueno, el caso es que yo no puedo estar más agradecido a Diesas Martínez por habernos ofrecido este proyecto, que sinceramente yo creo que es de las cosas que he ilustrado, de las que más orgulloso puedo estar, y el poder haber conocido a Daniel, Juan de Madre y tal, y eso, es que tampoco puedo decir mucho más, es que solo puedo dar gracias por haberme dado este proyecto, y cada vez que veo el libro y veo el trabajo y tal, yo me siento muy contento de haberlo podido hacer. Así que vuelvo a regular el micrófono. Pese a que técnicamente es el momento de darnos los micrófonos al respetable público para que hablen, lo que se me ha dado el papel de maestro de ceremonias, y yo también me otorgo el mismo derecho de la revancha y del revanchismo. Pienso que me voy a saltar el protocolo y creo que no sería justo que hubiera una noche a Diesas Martínez sin ceder la palabra a 2 minutos. Cisco Bellaveste y Sara Culano. Hola, buenas tardes, gracias por venir a todos, cada uno, que claro y estrecho es esto. Y nada, bueno, queríamos que, como ahora publicamos a autores geniales y tenemos amigos geniales, no vamos a tener que presentar nunca más ni decir nada en una librería, sino comprar reggaetos y bebernos una cerveza mientras... Sí, está Luis Gámez ahí detrás, que siempre se queja de que nunca subimos a vender la moto y que siempre encargamos a los mercenarios a que lo hagan. La verdad es que los mercenarios cobran poquísimo, solamente un par de cervezas y una nueva aventura. El motivo que estamos hoy aquí es presencia y bueno, la excusa fue un poco esta de encontrar un espacio en el que no solamente los nuevos lectores, sino también los nuevos escritores encontrasen alguna serie de paralelismos en parte de su obra, sino en toda, en cuanto a la experimentación y a llevar a cabo lo que nosotros podríamos llamar a lo mejor una ciencia ficción de culto o de autor. Es decir, cinematográficamente nosotros, y supongo que con muchos de vosotros estaremos de acuerdo en que nos gustan autores como David Lynch, como Cronenberg, pero estamos hablando de ciencia ficción, pero no exactamente de ciencia ficción, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo que tiene más que ver con el discurso de cada uno, con una especie de discurso en el sentido más literal de lo que puede ser el subconsciente humano, y que está generando una serie de imágenes y una serie de propuestas que tienen una riqueza bastante mayor que el mero hecho de enfrentarse a una producción, por así decirlo, convencional, o que esté contando una historia por contarlo. En ese sentido, nosotros lo que buscamos son textos que den experiencias, y quizá en esta hemos conseguido, pues eso, compás, goma, reglas, y tuvo que dibujar. El sigilo es una especie de sumario de lo que hay dentro, y también es una invocación yo creo que más que el sigilo en sí, todo esto tiene que ver con una especie de pequeña magia en la que estamos todos metidos, ¿no? Es decir, casi todo el mundo que ha trabajado con nosotros ha trabajado en muchas ocasiones, o gran parte de su trabajo ha sido de una manera muy desinteresada y confiando mucho en
en un criterio que nosotros a priori, literariamente sobre todo, no teníamos, ¿no? Que tenía más que ver con nuestro gusto, con nuestra intuición, porque nosotros venimos de disciplinas artísticas, pero no literarias, ¿no? Sara es músico, yo soy artista plástico. Sin embargo, hemos tenido siempre mucha suerte. Por ejemplo, el mismo Luis que está ahí, el mismo Javier, siempre nos han indicado gente para que leamos, para que veamos esas otras cosas que tienen debajo del cajón y que nosotros podríamos sacar y hacer algo interesante con ellos. No sé, nada más. En ese sentido, presencia humana, esperamos que sea no solamente el número 1, que dentro de 6 meses podamos sacar un número 2, y que el año que viene haya otra novela de Laura, y que el año que viene haya otra, o este año haya otra de colectivo, y la verdad es que ha sido muy divertido este viaje a Madrid, porque todo el mundo nos ha dado buenas noticias, todo el mundo que ha trabajado durante mucho tiempo con nosotros, ya digo, en muchos casos desinteresadamente, de repente empiezan a salir proyectos bonitos, remunerados, con una cierta calidad y una cierta libertad, y a mí todo esto es como que la familia empezamos a dejar, empiezan a salir de casa los niños, ¿no? Y empiezan a crecer y empiezan a pasar cosas. Pues en ese sentido, siendo todos fieles a nosotros mismos, hemos conseguido hacer esto. Y claro, cuando tienes tan pocos medios, pues los autores se convierten en socios. Y eso es bastante importante para nosotros. No sé, gracias a todos por haber venido y nada, nos vemos pronto en otra aventura. Preguntas del público. Que si el público quiere preguntar, perdón. No, ya lo he dicho. Lo que iba a decir ya lo he dicho. Iba a hablar de la familia y de la pequeña familia y de cómo van creciendo los polígonos y las cosas. Y que nada, que todo ha sido como una deriva. Lo bueno que de ser amistad Martínez es que trabajamos un poco a la deriva, no nos ponemos tiempos. O sea, hasta que no tenemos un libro, este sí ha sido un trabajo mucho más rápido, ¿no? Digamos, pero nunca tenemos todo el tiempo del mundo. Hemos parado el reloj y hemos dicho vamos a seguir publicando lo que nos gusta de la manera que nos gusta. Yo creo que es lo que gusta a los demás. Y ya está, ¿no? Da igual, un año sacaremos 5 títulos, el siguiente 2, el siguiente 15. Y así, es a la deriva. No sabemos qué va a pasar el año que viene. Y ya está. Si alguien quiere preguntar algo.